Hola, ¿cómo ¿Qué están? tranza, qué tranza? Espero que estén muy bien, muy bien. Estamos en otro sábado random. El día de hoy va a estar, no va a estar divertido, pero va a estar interesante. No, No, pero mataron a vamos 300 personas, qué risa. no, pero o sea, vamos a aprender mucho, pues. Ajá. Bueno, a lo mejor cosas que nunca vamos a usar en nuestra vida, pero Son buenos datos, son buenos son datos. buenos datos. Y aparte está chido investigar sobre esas cosas y pues a mí me gusta mucho todo eso y ahí estoy. Todo el día investigando. Así, y viendo videitos, cosas así. Exactamente. Entonces, pues ahora les traemos un poquito sobre asesinos seriales y sobre si creemos que son inteligentes o no son inteligentes. Entonces, pues quédense a escucharlo, va a estar chido. Ajá, creo que en realidad el tema va a radicar más en los aspectos intelectuales de los asesinos, no Ajá, tanto como en... habilidades y conductas. Ajá, cosas así. porque pues en realidad asesinos seriales pues sí hay, pues bueno, les vamos a decir como 6, pero, o vamos a utilizarlos de ejemplo, pero en realidad pues hay habidos Y hay por muchísimos. haber. Había un vato que tenía como 2000 muertes y le dieron 16 años. Me Sí, sacó de onda eso. ajá, es que hay muchas cosas muy interesantes sobre ese tema. Pero pues ya vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Y la pregunta del día de hoy que te tengo que hacer, que fíjate qué curioso, hoy ando bien preguntón. Qué raro. Es ¿cuáles crees que eran las capacidades, aptitudes, habilidades, etcétera, etcétera, que las personas que son asesinos seriales tienen para serlo y ser tan buenos durante tanto tiempo? Ajá. Creo que una de las habilidades principales y que creo que cualquier asesino serial tiene que tenerlo para poder durar tanto tiempo en el acto, tanto tiempo haciendo pues asesinando gente, pues. Tanto tiempo en el acto. Bueno, en Tanto tu profesión. tiempo en la intimidad con No, el cadáver. No, en tu profesión, pues, es la habilidad para ocultar o mentir. Ajá. O como actuar, pues. Sí, bueno. Sí, yo creo que actuar, no, más bien, yo creo que tienen que ser actores. Maestro. Sí, porque, pues no, o sea, con la gente con la que te convives o así, pues obviamente sabrían, sabes, que estás haciendo algo malo si no lo sabes ocultar. Entonces creo que es una de las habilidades que tiene que tener. Otra, pues es de saber qué se necesita y qué cosas requieres para realizar un asesinato. Otro es ser muy silencioso y pues saber sobre el cuerpo humano. Tienes que saber para poder asesinar a alguien en dónde está qué y todo. Bueno, al menos los que yo leí o alguno de ellos pues sí tenían que saber un poquito cómo abrir al cuerpo o qué hacer con el cuerpo para que pues pudieran asesinarlo rápido o que tardara más en morir. Si era lo que ellos querían, ¿no? Torturarlo. Ajá, entonces creo que tienen que conocer muy bien el cuerpo humano. Otra cosa, yo creo que tienen que ser pues hábiles en todo, en sus hábiles manualmente, pues para hacer todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y pues tener conocimiento de las armas que están utilizando. Yo creo, no sé. ¿Y tú cuáles crees? ¿Que me faltaron o...? No, yo creo que coincido en la mayoría. Ajá. No sé tanto en lo de qué es lo que se requiere para realizar un asesinato, porque yo los que leí, algunos empezaban su racha de asesinatos de manera accidental. Ajá. Era como, no más, o sea, perdón, vato, se me disparó la pistola, pero como que a raíz de eso, el matar a la persona les causa una sensación de satisfacción. De satisfacción, dependiendo del caso. Que lo empiezan a recrear aunque hubiera empezado con el accidente. Ajá. ¿Sabes? Eso es algo extraño. Bueno, eso es algo extraño de... Yo siento que una de las cosas que tiene que tener un buen asesino serial, y ya no sería tanto en aptitudes, sino como características, es que de a huevo, tiene que tener un problema mental. Sí, tal vez algún trauma o... Ándale. Ajá, algo así. Tal vez no enfermo mental, pero sí tal vez algún trauma. Un trauma, un pasado oscuro. Bueno, no pasado oscuro, sino como que algo que le hiciera clic en el cerebro, que dijera, ¡pah! Ajá. De hecho, una vez estaba viendo un documental, que bueno que lo mencionas, sobre asesinos seriales. Porque ya ves que a mí me encantan esas cosas. Ajá. Y estaba diciendo que la amígdala, para los que no saben qué es la amígdala es como un pedacito de nuestro cerebro, como una estructura. Ajá, en nuestro cerebro, que es pequeña, pero que la amígdala es como un botoncito de pánico. Que cuando estás como en peligro o cuando estás, o tienes miedo a algo, pues se activa y tú reaccionas al miedo o al peligro. Entonces dicen que algunos de los asesinos seriales que hay, su amígdala es más pequeña
por alguna razón. Entonces, eso puede ser algún indicio de que pues no les ocasione miedo o pánico a asesinar a alguien, porque su amígdala tal vez no se activa como se debe activar y pues en realidad no les causa miedo ni pánico, sino como alguna satisfacción. Sí, bueno. No sé si esté bien, ¿sí? Pues les estoy diciendo lo que yo creo que es y lo que vi en un documental, pero puede que no lo sé. O puede que sea en algunos casos y en otros no. Ajá, no, de hecho en algunos trastornos de las distintas áreas del cerebro, que pues la verdad, una cosa no soy ni un experto en neurología ni yo. Pero sé que ciertas áreas son afectadas para ese trastorno de la percepción de lo satisfactorio y lo no satisfactorio. Sabes que en nuestro caso tiene cierto orden estructurado, pero en su caso tiene como que un cierto no déficit, sino como que expresión de potencial un poquito más amplio que el de nosotros, porque para ellos lo satisfactorio es muy diferente. Por ejemplo, pues, bueno, sí, pues por ejemplo ya Pero antes de que pongas a los asesinos, pero es que también tiene que ver mucho el entorno, porque a lo mejor, y es que decía también en el documental que muchas personas tenemos tal vez, o tienen, no sé si yo lo tenga, tal vez la amígdala un poco más pequeña o tienen algunas áreas del cerebro un poco menos desarrolladas que otra o así, como tú decías, ¿no? Que te hace identificar lo satisfactorio y no satisfactorio. Pero hay mucha gente que gracias al entorno en el que vive, pues en realidad no se le desarrolla tanto como ese, pues sí, esas ganas de matar, pues. Ajá. Como a otros. Ajá. Pero lo que estaba leyendo es que mucha gente después, o sea, como que los asesinos seriales se dispararon en los 70 y 80 más o menos en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue esto. Entonces, se cree, no se sabe, es una teoría, que todos estos asesinos seriales fueron hijos de personas que estuvieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces que a lo mejor por todo este show que hubo de matanza, de gente muerta, de que salieran en los periódicos muertes, asesinos, revistas que hablaban sobre el tema, pues tal vez activó también en ellos como algo pues en su cerebro y pues les traía satisfacción matar. Entonces, no sé, podría ser, pero tiene que ver mucho también del entorno en el que vives, no nada más tu cerebro. No, y aparte a lo mejor nos estamos basando un poco más en la satisfacción, pero creo que en realidad hay algunos asesinos seriales. Bueno, también lo vi en series y documentales, tampoco no sé mucho respecto al tema, pero por ejemplo sé que hay otros que tratan de recrear escenas específicas de su vida en las cuales el trauma o el entorno vive constantemente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de un asesino serial que salió en Criminal Minds, Mentes Criminales en español. ¡Uy, bilingüe! ¡Ay, no puede ser! Criminal Mentes. Ahí salía un vato que mataba a personas en específico, pero que no le descubrían un patrón. O sea, un ratito mataba a una muchacha rubia de estatura promedio con una edad de entre los 15 a los 17 años. Mataba después a una señora de edad entre los 40 a 45, pelirroja, a un señor negro de 1,90 m. Ajá, sí, pues no tenía... No tenía un patrón, pero después, en base a la escena del crimen donde lo encuentran a él muerto, era la recreación de lo que para él significó su familia. Okay, o sea, el vato mató a las personas específicas con un patrón, el cual la policía no descubrió como tal, porque no conocía a la persona. No lo descubrió, pero en realidad era la recreación de un momento específico de su familia que él quería revivir, porque su familia murió trágicamente. Ajá. Por ejemplo, su mamá creo que la asesinaron, el papá murió de cáncer, la hermana lo mató él por accidente, o sea... Ups, se me fue, te maté. Se me fue un cuchillo. 20 veces en tu estómago. 20 veces en tu estómago y una en tu corazón. Perdón. No, pues es que sí, o sea, tienen que tener a lo mejor diferentes causas para que suceda esto, ¿no? O sea, no se sabe, a lo mejor y sí no les trae satisfacción, pero tal vez lo necesitan de alguna u otra manera, o tal vez estaban vengándose por alguna razón, o
Pues sí, tal vez no sé, es como su oficio, ¿sabes? Como Disculpa. pues por ejemplo, una de las que voy a hablar mataba por dinero. Ah, ok. Entonces a lo mejor es como su oficio, ¿no? Pues su trabajo, pues. Ujú. Entonces, pues no, o sea, no se sabe, supongo que cada quien tiene su historia del por qué hacer un asesino serial, pero tienen que ser muy inteligentes para hacerlo. Es que ya es ahí donde te pregunto, es como que donde radica mi siguiente pregunta. ¿Tú qué opinas? Dependiendo si abarcas un gran grupo de asesinos seriales, Ajá. ¿tú qué opinas en base a la inteligencia de esas personas? ¿Que ya era o que la despertó el momento traumático específico que despertó en ellos la satisfacción por el asesinato? Dijiste muchas palabras al mismo tiempo, pero créeme que te entendí. Ah. Y si ustedes no entendieron, es nada más estar preguntando que si ya eran asesinos desde antes o algo despertó en ellos el interés. ¿Sí, verdad? ¿Esa era la pregunta? Sí, Ok. sí. Yo creo que no te despierta algo el interés. O sea, sí tiene que haber cosas que detonen eso, pero ya desde antes tuviste que haber tenido tal vez algo. Es que no sé, o sea, como que como que hay diferentes casos. Pero creo que en su mayoría, pues son como los dos en conjunto, ¿no? O sea, que son cosas que detonen el querer ir a matar a alguien. U otra, pues también o sea, que ya sean como psicópatas. O que sean las dos cosas. Tal vez eres un psicópata y no sabes que lo eres. Porque hay miles de psicópatas en el mundo, pero no todos se detonan por el entorno. O sea, siento que tienen que estar los dos como de la mano. Entonces, ¿piensas que esa inteligencia... hay que reconocer que muchos de los asesinos seriales, en su gran mayoría, tienen inteligencias diversas, ¿verdad? O sea, no es que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada quien lo expresa de distinta manera. Por ejemplo, hay gente que tenía... asesinos seriales que tenían síndrome de Asperger y los vatos eran la Bernia, aunque tenía... o Down. Sí, Había sí. un asesino serial con Down y es como, wow. Ajá, sí. O sea, ¿crees que esta inteligencia se despertó en base al hecho traumático o ya la tenían o se necesitaba ese hecho traumático para que diera clic en el cerebro? No, yo siento que ya naces inteligente, ¿sabes? O sea, ya te vas haciendo inteligente y la inteligencia la tienes, pero su inteligencia siento que la enfocaron en otras cosas, o sea, la enfocaron en hacer diferentes cosas, pero la inteligencia yo digo que está ahí, ¿no? No Es sé, que ¿tú qué yo opinas? también me puse a pensar en eso y luego dije, wow, realmente son personas que, por ejemplo, hacían sus TED de IQ, porque yo sí tengo ese IQ. Si no entiendo, no corro, no grito en el metro, menos esto. Pero Pues no me la creo. no se crean ustedes tampoco. ¿Qué se iba a decir? Ay, no. Me puse a pensar en eso y en realidad yo siento que varias de las cosas del potencial humano como tal, o muchas de las personas que suelen ser muy inteligentes se despiertan en bases a momentos específicos de su vida, ¿verdad? Ajá. Grandes genios, hay que aceptar que esos vatos eran unos genios, como asesinos, eran unos hijos de su perra madre inteligentísimos, se despiertan por momentos específicos, obviamente unos más enfatizados que otros. Por ejemplo, estamos hablando de, no sé, o sea, de grandes carnales como Albert Einstein, Isaac Newton, o sea, todos ellos, yo sé que, o sea, bueno, no estoy comprobado científicamente, pero yo creo en esa teoría firmemente, en que realmente tuvieron un momento en su vida en las cuales algo hizo clic en su mente y dijeron, ¡pa! A partir de aquí empezó a expresarse el potencial Yo creo humano que en su mayor expresión, ¿no? Yo creo que eso se desarrolla. O sea, lo vas desarrollando, no es como que te despiertes un día y digas, wow, soy inteligente y porque ayer choqué. Ajá. No, o sea, yo siento que... Yo. Así, ojalá. Hoy soy más inteligente porque incendié mi casa. No, o sea, qué tonto. O sea, yo siento que eso lo vas desarrollando conforme va transcurriendo tu vida, ¿sabes? O sea, no siento como que de un momento... Pues no, de hecho sí no se desarrolla la inteligencia, no sé dónde sacaste esa teoría, pero yo siento que... O sea, a lo mejor y podrían ser casos muy extremos, ¿sabes? O sea, como que, hoy chocó y pues en su cerebro se movió algo y pues cambió de personalidad y es alguien inteligente. Aparte de que todos somos inteligentes de alguna manera. Sí, o sea, todos tenemos alguna inteligencia, ¿no? Algún modo de expresarla. Pero siento que cuando son inteligentes a ese grado, lo vas desarrollando con la vida. O sea, no es como que el vato se cayó de la bici y es inteligente. No, pero por ejemplo, a lo mejor es que la neta, desconozco mucho el tema mental en cuanto, o sea, no en cuanto al desarrollo de la inteligencia, sino en cuanto a los cambios
biológicos que un efecto traumático pueda tener. Ah, no, pues yo Por también ejemplo, no sé creo que mucho. muchos, por ejemplo, digo, a lo que me refiero es que estos vatos eran gente con un potencial muy, muy grande Ah, y sí. muy mal usado, ¿verdad? Ajá. Que yo siento que ese efecto traumático es el que varía de una persona buena a una persona que decide a partir de no sé, por ejemplo, yo ayer, no sé, me levanté y dije, ¿sabes qué? Mi vida está de la dick, ¿verdad? Y quiero cambiarla, ¿verdad? Y quiero así. Y te cae el balde de agua fría y dices, ok, a partir de hoy me propongo esto, y es cuando empiezas a desarrollar esa inteligencia, ¿verdad? Yo siento. Ujú. O sea, que quieres empezar a hacer ese cambio, que la desarrolles, que la utilices ese potencial Ajá. cerebrólico. Y esos Cerebroso. vatos, ese momento en específico, el potencial les dio el momento para utilizarlo en otro aspecto de su vida, como cuál era el asesinato. Ok. Eso es a lo que me refiero, como que Ajá. a lo mejor ese instante puede que nos llegue a todos, pero dependiendo de a qué le llegó y de tu pasado y de en qué momento te Sí, llegó. pues depende de todo lo que has vivido, de lo que estás viviendo y de pues, todo lo que tienes en tu mente y lo que no tienes. Ajá, porque pues Sí. tienen momentos muy hilados, o sea, tienen en realidad grandes cosas de las que hacen, son momentos hilados al pasado que, Ajá. que les detonan ese pum. Y me da miedo pensar que, o sea, hay cosas que les pasan, que los hagan tan inhumanos. Sí. O sea, que los hagan tan, pues sí, tan insensibles o querer y necesitar matar a alguien. Eso se me hace muy triste, pero pues bueno, vamos ¿Cómo a... aplicas todo lo aprendido en tus asesinos? todo lo... ¿Puedes Ya, representarnos a tus asesinos? Ok, muy bien. A ver, les voy a presentar a 2 mexicanas y a un inglés, pero vamos a empezar con una de las mexicanas. Aquí está con nosotros, ¿puedes hablar? Sí, te escucho. Les pasamos a... Les pasamos a la Cubano Mataviejitas, Barras. la revivimos de la tumba solo especialmente para No, ustedes. todavía está viva. ¿Está viva? Claro que Les sí. presentamos a la Mataviejitas, la sacamos de la cárcel. Ahorita tiene 62 años, pero está está encerrada. Ok, de hecho voy a hablar de la Mataviejitas, ya que estamos en esto de la Mataviejitas. Bueno, esta señora se llama Juana Barraza y nació un 27 de diciembre de 1957. Sí, 57. Oye, sí estamos grabando. Ay, no sé, creo que sí, ¿no? Sí, Ay, sí. disculpen ustedes. Imagínate, no se grabó nada. Ok, bueno, proseguimos. Sorry por la interrupción. Pues uno de los nombres que se les daba, uno de los alias, era la Mataviejitas o la Dama del Silencio, creo que esos dos. Pero pues se le conoce más como la Mataviejitas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y si alguien ya la conoce, pues qué chido, ¿eh? Y si alguien la mató. Si alguien mató a su viejita. Se puede. 3 golpes. Ay, no te quedan. No, se crean, sí, no, sí, Qué sí, mierda. no, perdón, no se crean, no. Bueno, decía que su ocupación era una luchadora, trabajaba en lucha libre, era una de sus ocupaciones, era comerciante, emprendedora y asesina en serie. Casual, su currículum, ay, escupí, soy asesina en serie, imagínate. Van Gogh. Ay, no sé por qué me estoy Soy riendo de este pintor, caso. científico, médico, físico y asesino en serie. No sé por qué me estoy riendo de esto, perdón. Entonces, bueno, es que mucha risa. Y es que había luchadora, ¿sabes? Esto, no, man. Me mató el santo. Ok, ya. Que el perro aguayo se equivocó y ya me aplicó la Mataviejitas. Ay, no, perdónenme. Ok, esta señora mataba a viejitas de 60 años o más. Se hacía pasar por enfermera y casi siempre iba, las cuidaba como a un hospital o algo así, o sea, entraba como encubierto. Y nunca nadie la descubrió. La hurracarrana. Ya, dígame platicar. ¿Se deja lavar, señora? Ok. Dígame, espérate. Déjame narrar una historia. Bueno, entonces esta señora se metía como a los hospitales o a las clínicas o así a cuidar a las viejitas, haciéndose pasar por una enfermera. Entonces después de eso, ella cuando iban a salir del hospital o de la clínica, bueno, antes de esto la señora se aseguraba que tuvieran dinero, o sea, como que las estudiaba antes, ¿sabes? Entonces ya cuando estaba ahí, iban a salir de la clínica o del hospital, ella se ofrecía en ayudarles en casa a cuidarlas, y ya cuando se ganaban su confianza y todo eso, pues ella entraba a casa y todo con ellas y las asesinaba.
¿Para qué las asesinaba? Pues para robarles todo el dinero que estas personas, las viejitas, tenían. Casi siempre eran mujeres y se le contaron como unas entre 42 y 48 homicidios. O sea, fueron muchísimos homicidios y nunca, o sea, no se dio a conocer hasta después de mucho tiempo. Más o menos estuvo activa pues como asesina entre el 98 y el 2006. O sea, fue mucho, fueron unos 8 años y no fue mucho. Y aún así mató a entre 42 y 48 víctimas. Wow, bastantes. Bastantes. Entonces, pues la morra era muy hábil para las mentiras, muy hábil para matar. Bueno, no era tan hábil para matar, casi siempre se encontraban a las víctimas con golpes, heridas de armas punzonantes, pues cuchillos o algo así, y punzocortantes, sí, perdónenme, no puedo decir esa palabra, o estrangulación. Entonces, o una llave de lucha libre. Llave inversa, con un triple mortal hacia atrás desde la tercera cuerda. Ay, no, perdón, no, eso está muy mal, no te rías de eso. No estamos hablando de comedia, estamos hablando de asesinos. Ay, disculpe. Los comediantes también son muy inteligentes. Entonces, y pues sí, eso era lo que hacía esta mujer. Ya después se le dieron 759 años de condena, pues obviamente no va a salir nunca en su vida. Prácticamente se le dio, pues... Pena. Pues pena de muerte, o ¿cómo se le dice? Cadena perpetua. Cadena perpetua, sí. Y pues ahorita está recluida en la penal de Santa Marta, Acatitla. Y pues esa es mi... Pues sí, esa es una de las asesinas. Ajá. ¿Qué opinas? Sale. Aparte que es de lucha que era libre. Muy habilidosa. Ajá, sí, definitivamente tenía mucha habilidad. Definitivamente era muy habilidosa. Pues nada tonta, ¿sabes? O sea, primero se encargó de investigar a las señoras y así. Deja tú, a lo mejor ella sí no era muy sutil. O sea, supongo que es donde radicó que no tuviera tanto tiempo activo, ¿sabes? Ajá. Porque no era muy sutil esos asesinatos, como que tenía un patrón muy específico y un perfil muy obvio. Bueno, no tanto. Bueno, no lo sé. No sé. Pues es que realmente utilizó lo que ya tenía como enfermera como para... Sí, porque tenía conocimientos, bueno, lo que leí es que tenía al menos unos pocos conocimientos como enfermera y eso lo usaba para matar. O sea, y eso poco le dio lo suficiente como para matar a 40 y la fregada de viejitas. ¿Y cuánto dinero no agarró, sabes? Con todas las viejitas sí. Que mató, porque a todas las robaba. Después de matarlas, robaba todo lo que tenía. Por 8 años vivió muy bien la señora. Sí. Muy bien. Pero pues ahorita ya está encerradita. Pues sí. Es que te digo, a lo mejor esa no fue una... No es una... A lo mejor es lo que radica en que México no... Entre México y Estados Unidos el tipo de asesinos seriales, ¿no? Que en Estados Unidos son muy sutiles. Pero pues esta morra tuvo que matar a 48 para que se dieran cuenta de que era ella. Bueno, sí, buen punto. O sea, se escabulló como rata por alcantarilla la morra hasta que se dieron cuenta. O sea, fueron 8 años para que las autoridades de México dijeran, es esta morra. Se escabulló como cabeza en máscara. Ay, Dios mío. Como Rey Misterio entre la tercera y la segunda cuerda. Ay, no. Pero sí, o sea, en realidad tenía mucha habilidad para mentir. Mucha habilidad para esconderse. Y fuerza física. Sí, y luego, o sea, sus conocimientos de un chorro de conocimientos, la morra vendía palomitas afuera de la arena de lucha libre. Tenía habilidad para hacer palomitas. O sea, aparte de luchadora palomera. Sí. Ay, no. Entonces sí, pues sí, o sea, fue mucho lo que hizo la morra. No manches, pues es que te digo, es que de cierta manera también te digo, hay como que un método entre, no sé si radique tanto en el país, sino como en el tipo de contexto que hay entre un país y otro, porque yo, por ejemplo, el que te voy a hablar ahorita es un vato más traumado y es de Estados Unidos. A ver, cuéntamelo. Te lo voy a contar. Es un vato que es famosillo, pues sí es famoso, y tiene una novela a su nombre. No tiene una novela a su nombre, pero fue inspiración para eso el payaso. Y les voy a hablar yo de John Wayne Gacy. John Wayne el gay. Okay. Al que se conoce habitualmente como Pogo el payaso o el payaso asesino. Este vato fue inspiración para Stephen King para hacer It, eso el payaso. ¿Ok? Realmente este carnal
pues fue un vato con muchos problemas desde chico. Sufría de obesidad y pues con la obesidad vienen trastornos de, o sea, ¿cómo se dice? Complejos. Pues, complejos con su obesidad. Aunado a que vivía con dos hermanos, madre y padre, un padre alcohólico que abusaba físicamente de su madre, solía castigarlo pegándolo, le decía marica, le decía niño de mamá, le decía estúpido, con tan solo que 5 o 6 años de edad, aunado a los abusos del padre, por parte del padre hacia la madre, sexualmente hablando. A los 11 años a este carnal lo violaron, un amigo de la familia lo violó. Lo violó sexualmente, lo abusó sexualmente, lo violó mental y sexualmente. Y después de eso, este carnal, aparte, se golpeó con un columpio en la cabeza. No le hagas un hoyo a mi calcetín. Perdonen ustedes. Se golpeó con un columpio se golpeó con un columpio en la cabeza y se le hizo un tumor. Entonces se cuenta que el tumor no le pasó nada a los 11 años, pero se le representó hasta los 16 y le empezaron a dar como convulsiones y se empezaba a desmayar. El papá lo tomó diciendo que este vato se quería victimizar y la fregada. Ese carnal, cuando llegó a la adolescencia, tuvo muchos problemas sexuales. ¿Por qué? Pues porque por el abuso por parte de su mamá, porque abusaron de él, porque pues por el tumor en la cabeza. O sea, este carnal no pudo, siempre tuvo problemas con su sexualidad, muchos. Digo que nunca pudo tener una erección y la única vez, una persona que investigó sobre él, la única vez que pudo tener una erección fue cuando consiguió a su primera hija. Entonces, pues, nada más una, pero potente. Este vato es aquí donde radica el principal problema, porque este vato se empieza a ser asesino. Este vato era la mera vernia, la neta. El vato no tuvo sus estudios en el momento adecuado, pero después se volvió a meter a la escuela y llegó a ser hasta vicepresidente o vicealcalde, no sé cómo se les dice, ahí de Springfield. Oh, wow. Con Homero. Se casó con se casó con una morra que era heredera de uno de los Kentucky Fried Chicken. O sea, el vato no andaba nada perdido, el vato era inteligentón, terminó la escuela, terminó la universidad, el vato se hizo vicepresidente, heredó uno de los KFC, se hizo gerente de un KFC y nunca le cacharon nada porque este carnal todavía fue y se hizo parte de un partido político demócrata. Después de eso dijo, ¿sabes qué? No quiero ser político y voy a ser conserje del partido político y todo ese no sé, o sea, ese vato se dio un perfil súper bajo y no lo cacharon hasta que fueron a investigar su casa y el vato había matado a 33 personas. Había enterrado a 3 en el patio, 3 en las enfrentes de la casa, los alrededores de la casa, 30 en el patio, y todos los demás, hay otros que no los han encontrado. O sea, el de las últimas palabras de su muerte fue nunca sabrán dónde están los demás. Lo mataron por inyección, lo condenaron a inyección letal. Y él dijo, nunca van a saber dónde están los demás. Entonces hay más posibles, pero no los han encontrado. Wow. Entonces este vato era la mera vernia porque durante años, era muy inteligente, pues. Durante 20 años, ese vato logró tapar muchos de los asesinatos, utilizando un perfil bajo de vicepresidente, gerente, conserje y todo lo que pueda habido y por haber en este mundo. Entonces este carnal, haz de cuenta que lo que él describió en sus primeras instancias fue que el asesinato que tuvo el primer asesinato que tuvo fue fue una chica donde al clavar el cuchillo y ver cómo borbotaba la sangre de la persona, le causó una satisfacción sexual, el cual él no podía tener. O sea, él tuvo muchos problemas sexuales, lo que les decía. Él no podía tener, y fue la única manera en la cual el vato pudo tener una erección. Wow, qué enfermo. Sí está muy enfermo. Sí. O sea, pero si te pones a pensar, todo eso vino después de todo lo que le sucedió de chico. Pero igual,
Qué enfermo tener una elección con alguien que se está desangrando, ¿sabes? Ay, no sé, qué miedo. Qué miedo. Sí. Y las víctimas creo que eran puros niños, ¿no? Adolescentes o algo así, ¿no? O era de todas las No, edades. bueno, era adolescentes como que gran preponderancia, pero sí tenía uno que otro. Ah, ok. Hombres jóvenes adolescentes, Ajá. más o menos. ¿Eran hombres todos? La mayoría. Wow. Ah, y es que de hecho el vato se casó, pero tuvo una experiencia homosexual. Entonces el vato era homosexual. Era homosexual, se tiende a pensar que era homosexual porque tuvo su primera experiencia homosexual y sí tuvo la erección. Entonces mataba a Ok. hombres adolescentes jóvenes por la satisfacción que le causaba de que fueran hombres y por ver la sangre brotar, porque Ajá. esas dos cosas le causaban una erección. Ah, entonces tal vez era homosexual. Wow, qué loco. Qué loco y qué miedo. Qué miedo. Este vato sí estuvo bien cañón. De hecho fue O más sea, o haz de menos. cuenta un presidente cualquiera. Ay, Pues sí, pues sí. hacen sus tonterías y no dicen. Ajá. No te creas, pero es que el vato sabía cómo hacerlo. Es que es el problema. O sea, es que feo pensar que un vato, un asesino en serie es inteligente. Pero es que sí lo son. Y no puedes pues denigrar su inteligencia. Pero pues es que está muy mal enfocada. O sea, ¿cuánta gente no dañó? Y deja tú, o sea, ¿cuánta gente sigue dañada porque todos esos cuerpos que dices no se han encontrado? Sí, sí, aparte de eso, o sea, familias y familias, o sea, de hecho los psicólogos lo describieron como depredador sexual, psicópata, pedófilo, sádico, necrófilo, psicótico, o sea, un chorro acá, o sea, el vato estaba mentalmente trastornado, pero tuvo la suficiente, ese mismo trastorno le daba la suficientemente inteligencia como para ocultar entre el trastorno psicológico, psicópata, psicótico y su vida como presidente gerente, ¿sabes? O sea, ¡Qué miedo! O sea, qué miedo. el vato era Superman, ¿sabes? Tenía Clark Kent, o sea, tenía un Clark Kent asesino, casi, casi. Sí, o sea, eran dos personas en una. Wow. No sé, ya no sé si pensar que son inteligentes o es la misma necesidad de matar lo que los mueve a hacer eso. Es que puede ser que a lo mejor el instinto adrenérgico, o sea, la misma adrenalina que te causa hacer las cosas, como que activa tu sistema nervioso a otro nivel, ¿sabes? A lo mejor esa exposición a la adrenalina y la satisfacción sexual tan grande, como que hace que desarrolles otros aspectos de tu mente, el cual te da las habilidades suficientes como para tener dos vidas, ¿sabes? Pues sí, pero bueno, pues sí, sí es cierto. O el instinto animal. Ajá, también. O sea, dejaron despertar ese instinto. Bueno, qué mal, pero Platícame tú. pero ahora la otra. ¿Alcanzaremos otro? Sí, o sea, si alcanzamos a decir los tres cada quien. No, yo digo que con otro, ¿no? Otro. Ay, no sé cuál, qué difícil. Tengo que Elígelo. escoger entre dos. Ah, ya. ¿O Jack? No te creas, o sea, como quieras. El que se te haya hecho más interesante. Es que los dos son muy interesantes porque uno es mexicano y el otro es de Inglaterra. Y el de Inglaterra está interesante por lo que hizo, Ajá. pero el mexicano es interesante porque es mexicano. Bueno, vamos al de Inglaterra, pues, porque ya dije uno mexicano. Ok. Bueno, en Inglaterra pues existió el Jack el Destripador, que pues yo creo que la mayoría lo conoce. Pero al menos yo no sabía que había hecho el vato así muy a fondo. Y bueno, en Inglaterra, en aquellos tiempos, que pues era en 1888 más o menos, Inglaterra pues era una de las potencias mundiales, pero aún así tenía muchos pueblos que los dejaba como abandonados, por así decirlo, y estaban pues prácticamente vivía pura gente pobre en estos pueblos. Y pues nadie volteaba a ver a esa área de Inglaterra, ¿no? Todos así como que, ay, sí, todos en la ciudad, qué bonito, pero pues nadie le hacía caso a estas áreas de Inglaterra. Hasta que en 1888 pasa el primer asesinato. Casi siempre se asesinaba, bueno, en la mayoría de los asesinatos era a prostitutas, porque en estos pues, lugares, pues los oficios o las cosas que se hacían para ganar dinero, pues no eran muy legales, por lo mismo, por la pobreza que había. Entonces, el primer asesinato fue a una mujer, a una prostituta. Se le encontró, pues, no degollada, sino como que le dieron dos cortes en la garganta y le sacaron sus dentros. Le sacaron, creo, intestinos y creo que... ¿De la garganta? No, o sea, la mataron en la garganta y luego después sacaron...
sus dentros. ¿Y yo? No, los intestinos por la garganta. ¿Esa güey digería? No. ¿La garganta? No, y creo que sus riñones. Algo así, es que sacaba varios órganos. Y pues no se los llevaba a la persona que lo mataba ni nada, pues los colocaba simplemente cerca de la persona o como acomodados en otra posición. Ajá. Muy extraña. Y así encontraron la primera víctima. Después de ahí se empezaron a dar varios asesinatos. Pero lo interesante de este caso es que no se sabe quién es Jack el Destripador hasta ahorita. O sea, no se sabe quién fue. Nunca se descubrió, nunca se le vio. Los únicos asesinatos que están pues a su nombre son 5. Pero pues se cree que hay otros 6 u 8 más que tampoco son reconocidos, pero pues creen que son miles más, no miles, ¿verdad? Pero muchos más, que no se reconocieron como tal de Jack. ¿Y por qué le pusieron Jack? Porque una de las cartas porque el asesino se comunicaba con el gobierno por medio de cartas. Oh. Entonces, muchas de ellas creían que eran falsas, pero en una de ellas firma como Jack el Destripador. Le ponen... Bueno, una de las cosas que se dice, le ponen también Destripador, o sea, se acepta ese nombre por lo que hacía, ¿no? Que destripaba a la gente. Pero Jack, pues es porque así firmó la carta, Jack el Destripador. Entonces se cree que, pues, así... Porque al principio se le llamaba el Destripador sin el Jack, pero ya cuando firmó la carta, lo firmó también como Jack. Entonces de ahí se le puso Jack, el Destripador, pero nunca se le vio. El único pequeño acercamiento que tuvieron con él fue también uno de los asesinatos que tuvo, que una mujer se topó a una amiga, no me acuerdo cómo se apellidaba, a una de las que fue asesinadas con un hombre alto moreno, pero no se le veía el rostro porque traía una capucha y una gabardina larga negra. Y al siguiente día se encuentra a esta mujer muerta. Entonces se cree que pues pudo haber sido él, pero no saben quién fue porque nunca le vieron la cara y la mujer pues nunca pudo describir algo que pudiera dar la pista a él. Otra de las cosas que lo hacía muy audaz al matar es que, bueno, en este pueblo como era tan pobre, la gente vivía prácticamente una encima de la otra, o sea, las casas eran muy pequeñas y eran muy reducidas y estaba una casa pegada a la otra. Entonces, y las calles eran muy pequeñas, pero nunca nadie escuchó ni gritos, ni movimiento, ni nada en la escena del crimen. O sea, la gente en la mañana veía al cuerpo y no sabían cómo había llegado ahí, pero se sabía que ahí se había asesinado, pero no se había hecho ningún ruido, ningún grito, nada. Wow. Nada al respecto. Entonces no sé si el vato iba directo a la garganta para que no gritaran, no sé la verdad. Pero sí, nunca se le descubrió y hasta la fecha no se sabe quién es Jack el Destripador. O sea, han pasado miles de años y no se sabe. Wow, qué extremo. Entonces, pues no sé, el vato era muy hábil y no se sabe también. Una de las teorías es que el gobierno mandaba a matarlos. Ajá. Porque era una zona pobre y mandaba a matar a pura gente pues que no estaba trabajando legalmente, que como lo eran las prostitutas. Ajá. Era una de las teorías que se tenía, pero pues nunca fue pues verificada, o sea, nunca se supo si sí o si no. Y pues se culparon a algunos que eran abogados, doctores, de hecho, pues tenían mucha habilidad para saber en dónde cortar, ¿sabe? Porque tenían cortes muy precisos, hacía cortes muy precisos en el cuerpo de la víctima. Y tampoco se sabía por qué el sacar los dentros de las personas y dejarlos ahí. O sea, no se los llevaba, no era caníbal, no se los comía, no nada. O sea, ahí los dejaba simplemente acomodados de diferente manera. O sea, se dice que si cortaba algún pecho de alguna de las víctimas, se lo ponía en el pie derecho, por ejemplo. O sacaba las tripas y las ponía en su cabeza. O sea, no tenía como un patrón de por qué, pues no se sabía por qué hacía eso. O sea, no tenía pues alguna razón. ¿Va? Y pues esa es la historia de Jack el Destripador en breve. Entonces puede que Jack el Destripador no haya existido, pues que haya sido el gobierno. Pues es que se dice, pero yo no creo porque pues hasta la reina entró como en pánico en esos tiempos porque le daba miedo el que estaba pasando en Inglaterra. Entonces no lo sé, o sea, no sé si era como para taparle el ojo al macho o qué.
Pero una de esas era, pues sí, una de esas eran las teorías que O sea, tenían. si fue una persona que habilidosa. Sí, porque nunca se le vio la cara, o sea, nunca se supo quién era Jack. Tal vez era uno de los mismos que vivía ahí y no se supo. Te iba a decir que habilidoso porque si fue una persona. Porque independientemente de los años en que haya sido, Inglaterra tenía una de las mejores potencias en cuanto a militares se refería, ¿sabes? En cuanto a investigación militar, ¿no? Investigación criminológica era bueno. Sí, creo. pues no tenían tanta tecnología ni nada así, pero de hecho en ese tiempo cuando empezaron los asesinatos se mandaban militares y policías a rondar por las calles y en una de las veces ya encontraban a la víctima, o sea, pero nunca encontraban al asesino. O sea, sí era muy hábil el vato. Wow. Sí, muy hábil. Y hasta hace poco se hizo una investigación todavía más a fondo y se encontró un poco de ADN en una de las chaquetas que se creían que eran de una de las víctimas. Ajá. Y que se cree que el ADN que trae es del asesino. Y se sacó como una fotografía más o menos de lo que podría ser. Ajá. Pero pues no se sabe, o sea, si es o no es. Y aparte pues la imagen en sí, la cara, pues no se reconoce a nadie. Pues no se sabe. Fuck. No manches, ese vato era muy bueno. Sí. O sea, era muy bueno con lo que hacía. Porque aparte de eso o sea, era habilidoso e inteligente desde el momento en el que no se escuchaba cuando mataba a la gente. Ajá. Porque usualmente se escucha o sea, hasta quejidos o algo. Porque luego se escucha Ajá, sí. Eso, y si no se escuchaba nada y que nada más de ratito aparecía el cuerpo así de la nada, wow, güey. Sí, la verdad el vato no sé qué hacía. El hipo. Y bueno, cuéntame el que sigue. Ya para terminar. El último. Ahora te voy a hablar de un niño. ¿Un niño? Un niño de 15 años. Wow. Un niño de 15 años, el asesino en serie más joven de la historia de Ecuador. ¿En Ecuador? De Ecuador, ajá, se llama Juan Fernando Hermosa Suárez. Qué hermoso. Qué hermosa. Gracias. Licenciado, muchas gracias. Él es conocido como el niño del terror y en realidad al vato se le atribuía el asesinato de muchos taxistas, de camioneros y mucha gente que pues lo transportaba, ¿verdad? En realidad el vato nació en 9 de agosto del 76, es muy reciente, de hecho es muy reciente, tendría ahorita, bueno, no, ya murió de hecho, ya no tendría nada. Nació el 28 de febrero del 76 y haz de cuenta que este carnal, nada más, el único pasado que tuvo realmente fue que era de adopción. O sea, el vato fue adoptado muchas veces por distintas familias, ¿verdad? Pero cuando creció el chico a los 14 años, se hizo jefe como líder de una banda de 10 muchachos en Ecuador. En el centro de Quito, y haz de cuenta que ellos iban a la sala de videojuegos como normal, como una banda de chicos malotes, ¿no? O acudía a bares, a discotecas y así todo ese rollo, y haz de cuenta que ese carnal una de las veces mató a uno de los taxistas que lo transportaban a los distintos bares, ¿verdad? Mató a uno de los taxistas por accidente, porque hubo como una especie de pleito, como que se quiso meter de más y traía una 9 milímetros y ¡pam! Lo iba a amenazar, pero se le disparó. Primer accidente. Segundo accidente, tenía una fiesta con el chico que le cortaba el pelo, junto con sus amigos, y eran sus 10 carnales, el vato que le cortaba el pelo y él. Pero el vato que le cortaba el pelo era transvesti, se llamaba Charlie. Entonces este carnal, durante la fiesta, bebieron, tomaron todo el pedo. Se enojaron estos dos vatos, sacó otra vez los 9 milímetros a querer amenazarlo, pero de nuevo se supone que lo asesinó por la euforia del enojo. Aquí. Okay. Entonces se cuenta que a raíz de eso, la mayoría de los 22 asesinatos que cometió fueron la mitad a taxistas y la mitad a homosexuales. Ese fue el patrón que corrió. Nada que ver el uno con el otro, pero sí en base a los accidentes que cometió. Pero luego aparte, en base a los accidentes que cometió, que no fue nada planeado, ¿no lo agarraron? Sí. Sí lo agarraron. El problema fue el siguiente, era menor de edad. Le dieron la máxima condena a un menor de edad, 4 años de cárcel. Sale de la cárcel, este carnal, lo vuelven a agarrar por un asesinato, no recuerdo cuál era, creo que un chofer de una camioneta, ajá. Lo vuelven a agarrar. Ajá. Pero este carnal se fuga.
Porque Ok. se fuga de la cárcel porque logró que se hizo un líder criminal dentro de del reclusorio para menores. Se hizo un Ajá. jefe criminal, o sea, el vato comandó el reclusorio para menores desde dentro, Wow. logrando que su novia metiera un arma, matando a un policía y se fuga de ahí. Y después, nuevamente, alguien en venganza lo mata. Entonces, así se acaba su historia. Sí, lo mataron. Matan. Lo mataron 4 encapuchados. O sea, tuvieron que ir 4 para matar a un niño en 15. Un niño de 15 años. No friegues, no manches. Wow. Ujú. Me impresiona la habilidad policíaca de Ecuador. Sí. La misma que de México, haz de cuenta. No sé, igualito. Sí. Haz de cuenta. No manches. Sí. Wow. Pues qué interesante y pues ya. Hemos terminado de contar nuestros asesinos. Teorías y asesinos. Faltaron unos. Tal vez hacemos segunda parte. Yo de todo quiero hacer segunda parte. Ya Pero sé, es que oye. cada vez que grabo me emociono, ¿sabes? Ajá, está muy padre las historias. Me gusta. Sí. Entonces, pues tal vez hacemos alguna segunda parte después. Pero igual, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, mucho, mucho. A mí me gustó mucho investigar esto. Igual si tienen alguna teoría o si están de acuerdo o no de acuerdo con nosotros, pues también háganoslo saber. Si no quieren comentar, pues mándenos un mensajillo ahí por Instagram o en nuestros perfiles, como quieran, y pues ahí los leemos un ratillo. Nos gusta leer sus sugerencias y sus críticas hacia nosotros. Ajá. Y pues bueno, que tengan una vida muy chula y que hayan disfrutado mucho el podcast. Nos vemos hasta luego y síganos por Instagram, Spotify, YouTube e iVoox, que es el que nos da marketing. Bye. Bye. Bye.